Último hombre en pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 30 de abril del año 2024 y este es el episodio 860 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Si el draft de WWE tiene un aliciente, uno solo, eso tienen que ser las subidas de NXT a roster principal. Porque el resto de cosas son bastante superfluas. Ha llegado un momento en el que WWE ha defenestrado su división de marcas como tal y también la identidad que conllevaba esa división de marcas. Cuando se genera ese show de SmackDown y cuando tenemos esa Ruthless Aggression, de repente había un cierto ambiente de guerra. Una guerra que podía sonar ciertamente artificial, pero que era muy real para los luchadores, que querían ser mejores que la otra marca, que querían situarse por delante, que celebraban cuando vencían en ratings. Era en esencia una empresa dividida en dos. Y el SmackDown Six, con los Kurt Angle, los Rey Mysterio, los Edge, los Chris Benoit, los Eddie Guerrero, etc., demostraron que verdaderamente se podía hacer un producto completamente diferente que fuese completamente complementario. Y funcionó verdaderamente bien. Y tú tenías a muchos luchadores que estaban siendo representados por su marca y viceversa. Tú tenías un nombre como tal y tú ya lo asociabas a una marca. Y tú sabías que si enchufabas el producto de SmackDown ibas a ver un cierto estilo de lucha con ciertos luchadores que a ti te podrían gustar más o menos y que podías decidir cuál ver, incluso ver ambos. Pero que lo que tenías claro era que había una diferenciación bastante solvente, bastante sólida, que permitía que tuviésemos este atisbo de guerra que se terminó con el adiós de WCW. Bien, eso le funcionó varios años a WWE hasta que dejó un poco de lado ese sentimiento. Y ya tuvimos Bragging Rights y ya tuvimos Survivor Series con 5 contra 5 que no le importaban a nadie y empezó a diluirse todo ese formato. Y empezó a diluirse todavía muchísimo más cuando ese draft lo colocabas 2 semanas antes de Survivor Series, con lo cual tú tenías un 5 contra 5 tradicional en el que los luchadores no solo no sentían la camiseta, sino que les daba absolutamente igual. Y si a los luchadores y a la empresa les daba absolutamente igual, ¿por qué no te iba a dar a ti igual como aficionado? Pues también, evidentemente, ¿no? Eso se perdió, se recuperó en 2016, que tuvimos el brand split y pudimos ver como aquí quizá no estaban batallando como tal Raw y SmackDown, pero sí que había un sentimiento de que se estaban beneficiando. Al no haber competencia, al menos sí tenías un Raw y un SmackDown que pretendían hacerte el mejor pay-per-view de marca, que pretendían hacerte las mejores luchas de marca y que eso podía rivalizar con la otra y generar algo. Y ahí pudimos sí tener un espejismo, un aliciente de importancia de esas marcas o de representación de esas marcas. A día de hoy eso no existe. Podemos quizá tener algún luchador con el que identificamos con una marca. Por ejemplo, Jay Styles yo lo identifico con SmackDown, o por ejemplo, The Bloodline yo la identifico con SmackDown. Pero más allá de todo eso, quizás Seth Rollins lo identifico más con Monday Night Raw, pero aún así no tengo esa sensación de que sea verdaderamente importante. Por ende, el draft para mí cae mucho en términos única y exclusivamente, ya no solo logísticos, sino veraces. Y es una pena porque en muchas ocasiones este draft se ha pasado por alto y hemos tenido luchadores en otras marcas y eso ha permitido que se fuese perdiendo fuelle en este sentido, con este formato y con esta dinámica. Yo espero que este año la recuperen. Me gusta la división de marcas dura y creo que le puede beneficiar a la propia WWE. Creo que no será el caso, lamentablemente. Y para mí, por ende, el único aliciente, gran aliciente, es el ver que luchadores suben de NXT. Y la verdad es que es algo verdaderamente contento a ese respecto en el draft. Han sabido entender qué es NXT, han sabido comprender cuándo tenían que subir a los luchadores y han sabido colocar sus piezas de forma que tengas una jugada ventajosa en el tablero. Hay muchos nombres que podrían haber subido. A mí me ha faltado Metafor, por ejemplo. Creo que podían haber sido muy divertidos en Monday Night Raw, sinceramente.
pero finalmente se quedan en NXT. Me ha faltado que me explicasen qué narices iba a pasar con NXT, si iban a tener picks, si no, si iba a bajar gente del roster principal. Eso no lo hemos visto. Supongo que esa barrera va a seguir siendo una barrera blanda para que luchadores de roster principal bajen a NXT y hagan sus cositas, sus pinitos, con lo cual, pues bueno, el draft se diluye un poquito más, pero a nivel de subidas parece ser que ya no hay vuelta atrás. Tienes a Ilya Dragunov en Raw, que para mí es el gran pick, y además, junto a Gunther y junto a Ludwig Kaiser, se puede reformular o refundar Ringkampf, se puede reformular la mítica batalla eterna entre Ilya Dragunov y Walter. ¿Se puede volver a ver a los dos gladiadores colosos luchar en el mismo cuadrilátero? Pues ojalá que sí, sinceramente. Era el destino, era lo que tenía que ser y WWE lo entendió a las mil maravillas. Es una adición fantástica a Monday Night Raw. Tienes en el draft suplementario a Dijak, que también se va a Raw, con lo cual es una sorpresa y una sorpresa muy grata. Es un nombre más, es un peón más, es un mozo de obra más para la midcard y me parece que puede dar combatazos si lo tratan bien. Y si Dijak es Dijak y no es T-Bar de Retribution y no es el Dominik Dijakovic que subió de NXT y se perdió en el limbo, espero y deseo que sea lo mismo que en NXT, que es un tío que a lo mejor no te gana ningún título, pero que es un tío que cada semana que está en el cuadrilátero lo disfrutas como el que más. Pues me alegra mucho y espero que así sea. Por ejemplo, Apollo Crews se va a SmackDown, con lo cual, pues bueno, vacío absoluto, pero en el caso, por ejemplo, de subidas de NXT, tenemos el caso de Kiana James, que ya lo vimos ayer y lo vimos evidentemente también en el draft del viernes, y tenemos a dos luchadoras que una se va a SmackDown y la otra se va a Raw. Lyra Valkyria se va a Monday Night Raw y Blair Davenport se va a SmackDown. Y son dos nombres que me encantan. Me gusta mucho que hayan subido porque es que tampoco tenían mucho más recorrido en NXT. Son dos luchadoras que no vienen del Performance Center, que llevan bastantes años en el circuito, ya no solo independientes, sino también ahora dentro de WWE, que saben de qué va la movida, que no necesita que les expliques nada en absoluto porque conocen toda la dinámica y particularmente me alegro por Lyra Valkyria. Pierde el título de NXT, cuando lo ganó contra Becky Lynch, ahora se va a Raw, pueden reeditar esa historia y sobre todo es una luchadora que siempre ha soñado con llegar al roster principal de la WWE. Si leéis sus tweets del año 2015-2016, veréis cómo era una absoluta fanática de Becky Lynch, una absoluta fanática de la división femenina, de las divas en su época, y me alegra mucho que por fin pueda formar parte de todo ello. Y Blair Davenport es que era bastante superior al resto de NXT. Y a pesar de que no ha catado oro, pues oye, es que ya sabíamos de dónde venía, quién era. Cuando WWE la firma para NXT UK, ya era muy buena luchadora, Blair Davenport. No requería mucho más y ahora se va a SmackDown y todos estos nombres en la división femenina, si os fijáis, han subido las mismas luchadoras que luchadores de NXT a roster principal, porque recordemos que suben Dragunov, Dijak y luego también Baron Corbin, si lo podemos considerar, y por el otro lado Kiana James, Blair Davenport y Lyra Valkyria. Y me parece que es un acierto, porque hay menos luchadoras que luchadores y porque necesitabas rellenar y necesitabas fondo de armario en la división femenina. Con esto se consigue, con esto permite WWE tener más opciones y ya sea para una división por parejas, ya sea para un combate midcard, ya sea para lo que sea, ostras, lo tienes ahí. Y además lo tienes con un work rate que crece, indudablemente, porque Lyra Valkyria y Blair Davenport son excelentes luchadoras y Kiana James es una buena luchadora que puede adaptarse a las circunstancias. Oye, me alegra que WWE haya entendido que aquí había una falta, que aquí había un hueco que rellenar y que lo hagan con estas luchadoras. Creo que ha sido un acierto tremendo. Cosas que se me quedan en el tintero, pues bueno, era bastante prematuro porque Roxanne Pérez tenía el campeonato y parecía que quizá no era el momento. Sol Ruca creo que todavía no está después de la lesión para subir al roster principal. La única duda que me surgía era quizás si Jacy Jane podía acabar subiendo o Metaphor, finalmente no ha sido así. Y a nivel masculino es que tampoco pedíamos mucho más. Sinceramente pedíamos a Dragunov, pedíamos, no sé si a Dijak, pero desde luego, ahora que lo tenemos, me apetece y para mí es un acierto. Lo que han construido con NXT, que tenía miedo de que la considerasen una tercera marca, no lo consideran así, la consideran una marca de desarrollo, porque no ha tenido picks y de momento nadie ha bajado a NXT a luchar categóricamente y eso para mí también.
es un acierto. Es lo que podemos sacar de este draft, que me ha parecido bastante insulso, un poquito soso, que nos deja con las dudas de si se va a cumplir o no y con la inconcisión de ver qué sucede. Le voy a preguntar, por supuesto, a Jonathan Romero, primera parte del programa, sobre específicamente los picks de NXT, qué supone para el roster principal y también qué supone para NXT, que mucha fuerza importante se pierde, y en la segunda parte voy a charlar de Monday Night Raw en líneas generales con el bueno de Luis Calabor. Así que vamos allá porque da para podcast. Jonathan Romero, que es como Don Quijote, un tío itinerante, moviéndose por el pasto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gilal? Pues sí, la verdad es que no paro y me pillas ahora justo caminando por las calles de Barcelona buscando un sitio para poder sentarme para hablar tranquilamente con usted. Pero bueno, bien, estamos bien. ¿Quién es tu Sancho Panza, Jonathan? No lo sé, la verdad. No lo tengo. O sea, soy un Don Quijote sin Sancho. Pero bueno. Don Quijote moderno, claro que sí. En fin, para seguir al bueno de Jonathan, hacedlo en @jonasromero98 y sobre todo seguidlo también en el Solo Wrestling Radio Show, que es ese show que hacen cada semana los amigos de Solo Wrestling, hablando un poquito sobre toda la semana del wrestling, todo lo que ha ocurrido en el mundo de la lucha libre en líneas generales. ¿Tienes ganitas de Backlash o qué? Hombre, tengo ganas, obviamente, sobre todo teniendo en cuenta de que vamos a estar, ¿no? Los dos, sí. Así que obviamente no es lo mismo ir a ver un show desde casa que ir allí presencialmente, y bueno, es una experiencia que siempre es bonita de vivir, aunque debo decir, la cartelera es la que es. Yo creo que es mejor de la que mucha gente comenta. Yo estoy contento porque no me esperaba tampoco algo espectacular después de un WrestleMania, pero bien, con ganas de ir a Francia a ver qué se cuece por allí. Sí. Llévate paraguas, eso sí, ¿eh? Eso seguro, porque me parece que muy buenos días no va a hacer, pero yo creo que se va a solventar y creo que también los mecenas de este podcast lo van a agradecer, porque seguramente publiquemos aquí las entrevistas que le hagamos a los luchadores, con lo cual, pues bueno, muy atentos si la gente se quiere suscribir, que ahí lo tiene. Y a mí Backlash, la verdad que para ser un show B, la cartelera me gusta bastante. Yo creo que ya tendremos tiempo a lo largo de esta semana de analizar un poco la cart, pero a mí, para ser show B, ni tan mal, sinceramente. A mí es que normalmente Backlash me produce sopor, absolutamente, y esta cartelera ni tan mal, ¿eh? Pero bueno, ya tendremos tiempo, como digo. Vamos a hablar un poquito de este draft y en particular de los luchadores que suben de NXT, que me parece que es para mí el mayor atractivo que ha tenido este draft. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que ha sido un draft descafeinado en cuanto a subidas y bajadas de SmackDown a Raw, pocas sorpresas en general, y las expectativas ya que, bueno, lo que se rumoreaba se ha cumplido, con lo cual sorpresas como tal no ha habido. Pero sí que lo de NXT yo creo que ha sido, no sé si podemos compararlo con otros años, pero sin duda uno de los años en los que NXT más ha brillado, ¿no? Por así decirlo, viendo tantas superestrellas subir de NXT al main roster, con lo cual muy contento por ello, la verdad. Sí. Tenemos a Ilya Dragunov, Monday Night Raw, tenemos a Dijak también en Monday Night Raw, tenemos a Lyra Valkyria y a Kiana James en Monday Night Raw y a Blair Davenport en SmackDown. ¿Qué te parece, en líneas generales, los nombres? A mí me parece que han trabajado muy bien, sobre todo en entender el momento de cada uno de ellos, en entender el roster y en subirlos justo en el momento en el que tocaba, para mí. Totalmente de acuerdo. Creo que incluso con las subidas de Dijak y ya Dragunov, que bueno, ya obviamente después de haber perdido el título en Spring Breaking, yo creo que ya era más que claro, ¿no? Ya era el rumor inicial de NXT. Y creo que han apostado mucho por talento que quizás la gente más, por así decirlo, que ve más el main roster, ve Raw, SmackDown, no sabe, no entiende, no conoce. Pero yo creo que van a dar mucho de qué hablar, sobre todo también Kiana James, Lyra Valkyria, que hasta hace poco era campeona. Debo decir que el tema de la decisión de Lyra todavía no es que no la entienda, pero creo que tenía un poco más de run en NXT, o al menos es lo que yo pensaba, ¿no? Después de perder el título, yo creo que, de hecho creo que lo comentamos, de que todavía estaba un poco verde, ¿no? De que su reinado no había sido quizás el esperado, y subirla al main roster no sé si le va a suponer más un salto al precipicio
o al contrario, va a ser una ayuda, ¿no? Un resurgimiento. A mí es el único nombre, Jonathan, que me produce ciertas dudas, pero no porque no sea una buena luchadora, Lyra Valkyria es fantástica, sino porque a nivel de personaje, desarrollo y narrativa creo que no ha estado súper bien como campeona. Y para mí ese es el problema principal, ¿no? Que sí que me surge alguna duda a ese respecto. Aún así, te he de decir que Lyra Valkyria creo que le puede venir mejor roster principal que NXT. Fíjate lo que te voy a decir. Porque no va a necesitar tanto desarrollo de personaje como si bien estar en momentos clave o en momentos definidos, ¿no? Que no va a necesitar tampoco que tener una carga narrativa tan potente. Sí, no, totalmente. Yo creo que aquí no tiene tanta presión y está, pues eso, ¿no? Un poco de amoldarse a un nuevo mundo y de adaptarse y de conseguir aprender todo lo que pueda. También el tema de Baron Corbin, yo creo que está chulo de que vuelva, veremos a ver cómo vuelve, porque yo siempre es algo que tengo dudas con Baron, de que en NXT ok, pero no sé hasta qué punto en el main roster acaba de funcionar. Creo que es un tío que trabaja muy bien, que siempre que WWE lo ha necesitado ha cumplido con las expectativas, pero creo que no ha acabado de conectar al 100% con el público. No es un tío que considere que vaya a ser el campeón, que represente a alguien. Simplemente tiene un personaje trabajado que no ha sabido, yo creo que, más que el equipo creativo, no ha sabido trabajar muy bien y eso le ha perjudicado mucho. Espero que ahora con Triple H al mando sepan un poco qué camino dirigirlo, pero tengo muchas expectativas por mucha gente, ¿eh? O sea, NXT, el trabajo que está haciendo Shawn Michaels, Mark Bloom y compañía es espectacular y una prueba de ello es la manera en la que sube las superestrellas. O sea, Carmelo Hayes, Ilja Dragunov, ya no están subiendo personajes o luchadores que consideras, bueno, que puede estar bien, no, es que son estrellas y realmente las veo de esa manera, ¿no? Quizás en el roster un poco más femenino faltaría ese extra, ¿no? Que creo que sí que está en el masculino, pero es cuestión de trabajo. Hay un roster espectacular femenino en NXT y estoy seguro que con casos como el de Kiana, incluso el de Tiffany Stratton, que hace poco subió, lo van a petar en el main roster, sin duda. ¿Qué esperas de Ilja Dragunov? Porque claro, aquí hay mucha duda. Ilja Dragunov viene de las independientes, de ser enorme en las independientes, de ser enorme en NXT UK, de ser enorme en NXT, y yo no espero menos de que sea enorme en roster principal. Ahora hay más competencia, ahora es todo algo más difícil, ahora necesitas algo más que simplemente ser una maldita bestia en el cuadrilátero, que creo que lo tiene, sin duda, ya lo hemos visto en NXT. Pero para ti, ¿cuál es el sitio de Ilja Dragunov en Monday Night Raw? Bueno, yo creo que el sitio ahora es estar en una midcard, tener minutos en televisión, poder también desarrollar su habilidad con otro tipo de luchadores, conocer también la producción de Raw SmackDown, que no deja de ser muy diferente a la de los Premium Live Events, pero que yo creo que necesita ese rodaje, ¿no? Es un talentazo, como la Copa de un Pino, eso no cabe la menor duda, pero creo que no hay que precipitarse. Hay un gran roster en WWE como para, de momento, meterlo ya directamente. Me sorprendería que hicieran ese movimiento, pero lo metería pues ahora luchando por quizás el Intercontinental, teniendo alguna rivalidad. También está Gunta por ahí. Me encantaría volver a ver un Gunta contra Ilja, teniendo en cuenta que Gunta ha cambiado mucho desde ese enfrentamiento en NXT UK. O sea, creo que pueden haber cositas, y cuando toque, que yo creo que aún le quedará unos meses, incluso diría que un añito y pico, y ya tendrá la oportunidad de ser uno de los grandes. No iría con prisas con él, porque el talento está ahí, eso es inevitable, todo el mundo lo vemos, pero hay que ir con pie de plomo y hacer las cosas con seguridad. Y creo que WWE es consciente de ello, igual que con Carmelo. Son futuros campeones, eso no hay duda, pero vamos a trabajar con lo que hay ahora. Tienen mucho material, y a veces es difícil trabajar con tanto material de calidad, ¿no? Pero yo creo que lo van a hacer bien. Justo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién creías que podía ser campeón mundial de todos estos nombres? Yo creo que Ilja Dragunov tiene potencial de ser campeón mundial, sinceramente te lo digo. Sí. Posiblemente incluso antes que Carmelo Hayes, al que me parece que Sí, porque... Wow. Me parece que es mucho más fácil en Raw que en SmackDown ser campeón, es más barato. Y al final el Judgment Day se queda, Damian Priest se queda en Raw, y creo que es algo más barato. Y lo que pasa es que, claro, aquí tienes
muchos alicientes, porque creo que Gunther tiene que ser uno de esos grandes nombres, pero tienes a McIntyre, tienes a Punk, tienes a muchos luchadores Claro. que se han quedado en Raw y ahora hay algo más de competencia arriba. Pero en SmackDown lo veo muy complejo, muy complicado, tío, porque es ganarle a Cody Rhodes, ¿sabes? No, totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que los storylines de cara a Cody se enfocan hacia otro lado a medio largo plazo. Sí. Lo que sí que yo pienso que, como te estaba comentando, creo que a ella no le van a dar ya la oportunidad. Yo creo que se va a tener que forzar a nivel de año y medio, con lo cual, para entonces quizás hay otro draft, quizás las cosas cambian. Uh-huh. Y yo sí que veo que a Carmelo le van a dar la oportunidad antes que a ella. Carmelo sí que lo veo un poco más superestrella, no tanto quizás por el nivel in-ring, sino porque realmente el tío ha sabido absorber muy bien su personaje y desprende una energía de main roster total. Con Ilja, personalmente, me cuesta más a nivel de personaje, pero a nivel de in-ring es una auténtica barbaridad este hombre y hace combates de leyenda, ¿no? Entonces, creo que le van a dar antes la oportunidad a Carmelo que no a Ilja, pero obviamente ambos van a ser campeones indiscutiblemente. Entiendo por dónde vas, entiendo, porque es como Ilja Dragunov es más de nicho, por así decirlo. Correcto, sí. Como pasaba con Gunther. Como pasaba con Gunther, sí. Lo que a mí me sorprendieron gratamente con Gunther, ¿no? Y veremos si aprietan el gatillo también con Ilja. A ver, veremos. Y luego a nivel femenino, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que Blair Davenport, Lyra Valkyria, Kiana James podrían llegar a ser campeonas en roster principal? Me cuesta verlo, sinceramente, me cuesta verlo a nivel, o sea, no sé, es que voy a repetir, la única persona que ha sido la campeona, ¿no? En NXT es Lida y no la veo todavía en ese punto de haber subido en el main roster. Con Kiana y con Blair yo ningún problema, obviamente, me gusta como talento, pero creo que todavía no tienen ese aura, ¿no? de campeona, que a veces es una cuestión de química, de verlo, no es una cuestión puntual, sino se reúnen varios factores. Me cuesta verlo, no estoy diciendo que no vayan a ser campeonas quizás por parejas o que tengan algún otro título. De momento, ninguna de las que has mencionado las veo como campeonas. Cuidado, ojalá me equivoque y tengan un gran run y sean buenas campeonas. La cuestión es darles oportunidad y minutos en televisión. Eso es clave y que ellas mismas ganen confianza y seguridad en sí mismas. Sí, yo creo que ahora mismo no están en ese punto, indudablemente. No hace falta para subir al roster principal que estés Totalmente. En ese punto. Solo hay unos pocos elegidos que son campeones. Pero si yo tuviese que apostar por alguien, yo apostaría por Blair Davenport, fíjate. Me parece la más compacta, la que más... La más serena, la que trabaja mejor con su personaje. Mira que Kiana James es buena, pero es que Blair Davenport por encima lo acompaña con cuadrilátero. Y más que Kiana James, me refiero. Y tiene... Tanto Lyra Valkyria como ella tienen bastante recorrido a nivel wrestling, pero Blair Davenport creo que puede encajar bastante bien como heel y sobre todo me gusta que la división femenina se moldee de esta forma y tengamos cada vez un poquito más de opciones. Al final... yo creo que WWE está trabajando, no sé si para darle 50-50 a nivel de minutos, al final hay menos luchadoras que luchadores en roster principal por número, pero sí que están en ese proceso y a mí me gusta que hayan entendido que había un problema y que tenían que solucionarlo, con lo cual para mí acierto en general el draft y en particular de la división femenina con el tema de las subidas de NXT. Así que nada, Jonathan, un placer tenerte por aquí, a ver si este draft nos deja algunas alegrías tanto para Raw como para SmackDown y veremos si para NXT. Y nada, abrazo, tío, y nos vemos en Lyon. Un abrazo, nos vemos en La France y nada, disfrutar de WWE, de NXT, de Raw, de SmackDown y de lo que nos dé el bueno de Triple H. Un saludo, un abrazo. Luis Calabor, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Don Alejandro Gómez, me alegro mucho de que esta semana haya sido fructífera para ti, sobre todo que hayan resuelto tu problema. Creo que todos nos alegramos. Y tengo que decir una cosa, el que no se alegre es el Greens, macho, porque yo siempre lo digo, el contenido que haces es muy bueno y me alegro un montón de que no haya ido a mayores el problema de Elon Musk. Yo siempre lo digo que para mí Twitter es única y exclusivamente una vía para que la gente venga a consumir el podcast. Siempre para mí ha sido la pretensión primera. Si no puedo utilizarlo, pues bueno, me fastidia.
Y porque sé que te gusta escribir, a mí no me engañas. No, sé que te gusta escribir. Sí, pero al final yo los artículos que escribo cada viernes son para mecenas. Realmente los mecenas son los que los reciben antes. Entonces luego la gente puede leerlo y para todos los públicos en las redes sociales. Pero vamos, que reitero que mi pretensión primera siempre ha sido el podcast y lo seguirá siendo hasta los restos de los restos, creo yo. Pero vamos, tú también tienes cositas, ¿eh? @LuigiWrestling en X. Luigi Wrestling también en Twitch, así que seguidle por ahí para todo lo que tenga que ver con el análisis, con las noticias, con la actualidad, con las reacciones de todos los shows, especialmente de la WWE. Que hablando de los shows de la WWE, tenemos draft terminado, se podría decir. No sé, en líneas generales, ¿cómo lo viste? El año pasado yo te vi muy a tope con el draft. ¿Se cumple otra vez o te ha decepcionado algo? A ver, el año pasado lo que pasa es que creo que veníamos de un punto de partida, ¿no? En el que no había marcas, entonces no había ni Raw ni SmackDown ni nada. Quiero decir, SmackDown era un show de luchadores de todo WWE. A ver, yo este draft, tengo que decir que el del viernes sí que creo que… Quiero decir, no es que esperemos que aparezca, no sé, Chris Benoit resucitado o algo así, no, pero creo que el draft es una buena oportunidad para refrescar historias. Creo que es lo que hay que pedirle al draft. Es decir, es un año que ha sido muy intenso en WWE con ciertas storylines y ahora lo que pedimos es aire fresco. Y creo que este draft, sobre todo el de este lunes, lo ha conseguido porque creo que hay proyectos de luchadores. Por ejemplo, Giovanni Vinci, tengo muchísimas ganas de ver lo que pasa con él en SmackDown, pero muchísimas. Creo que lo ha conseguido en cierta manera. Sobre todo lo que hemos visto en el draft de Raw. O sea, creo que hay nombres que cambian y que se ven beneficiados en este sentido. Sí, yo en líneas generales sí que decir que este es ostensiblemente mejor que el del viernes, pero al final es todo sobre reaccionar un poco, porque ni sabemos en líneas generales cómo se va a establecer las divisiones, ni sabemos quién puede llegar a ser retador a un año vista. Al final es un poco, también te digo, hablar por hablar, ¿no? Pero sí que me interesa un poco hablar o comentar las sensaciones. Y yo en este caso, en líneas generales, hablando un poco de lo que sucedió en Monday Night Raw, sí que creo que hay cosas interesantes a todos un poco los niveles, tanto masculino como femenino como midcard, porque especialmente en Raw, al final vuelve Braun Strowman, que me parece que es un buen regreso y además el público le quiere mucho, siempre le ha querido. Órbita titular, pues podemos tener que si CM Punk, que si Jey Uso, que si Drew McIntyre, posiblemente Sheamus, entiendo yo. Y luego la verdad es que la midcard me parece bastante interesante. Tienes por ahí a Bron Breakker, tienes a Ilya Dragunov, evidentemente, tienes a Dragon Lee, tienes a Dijak incluso, que te puede dar un valor interesante. Evidentemente los Sami Zayn, los Ludwig Kaiser, tienes a Ivar, tienes a Bronson Reed, tienes a Chad Gable. Me parece que Raw se ha consolidado bastante bien en este draft. Viendo los nombres, creo que también en la división femenina se añaden cositas, como tienes a Kiana James, tienes a Lyra Valkyria, que le van a aportar mucha frescura y sobre todo me parece fondo de armario a una división femenina que lo necesitaba. Yo la verdad que si fuese Raw saldría bastante contento de cómo se han situado todas las piezas. Sí, sobre todo la división femenina, creo que la incorporación de Damage Control ayuda mucho, porque además, quién sabe si luego hay ruptura, porque al final son 4 luchadoras muy válidas, todas en lo suyo, las 4 Dakota Kai, Io Sky, Kairi Sen y Asuka son muy válidas, y al final son luchadoras que igual en un año te dicen que son campeonas y no te sorprende tampoco tanto. Entonces, eso, en ese sentido, Damage Control viene muy bien también, porque, bueno, no me gustó también que ya directamente fuesen a por Becky Lynch y fue como, bueno, cambiamos a Bianca Belair por Becky Lynch, pero van a perder igual, ¿no? Porque con Bianca siempre perdían. Y luego lo que decías, la midcard, es que la midcard y la división por parejas a mí me gusta bastante. También, por ejemplo, Tyler Bate y Pete Dunne los tienes por ahí. Los Creed Brothers, que a ver qué pasa con Chad Gable, e incluso la LWO me gusta porque les han separado del legado del fantasma, ¿no? Entonces ahí empieza como una nueva posibilidad porque también han pasado a varios stables a Raw, también de Final Test también, que no funciona en SmackDown, pero igual en Raw con más tiempo puede funcionar. Y Braun Strowman, que ayer volvió, Braun Strowman, que siempre se lleva buenos pops, porque creo que la gente le guarda mucho cariño. Encima, lo que me parece surrealista del Raw de ayer no es el draft, es Patrick Mahomes. Bueno, es que eso es surrealista. A mí, ya no solo eso, sino que es que WWE, macho, controla absolutamente
todo lo que tenga que ver con repercusión mainstream especialmente. Es una barbaridad la capacidad que tienen para atraer al talento foráneo y sobre todo para atraer al público, porque no deja de ser un deporte espectáculo de nicho. Esto es así. Y de repente atrae muchísimas miradas. Patrick Mahomes en la ficción de WWE es heel ayudando a Logan Paul con los anillos de la Super Bowl. Me parece que es un movimiento inteligentísimo, y además que aparezca Speed y que lo hagan todos al inicio del show, a mí me parece que está fantástico, y además lo van a aplaudir siempre porque están en Kansas, pero tío, me paro a pensar y digo, joder, el que es el sucesor espiritual de Tom Brady apareciendo aquí y además teniendo bastante predominancia en el show, ostras, a mí me gusta particularmente. Bueno, y un saludo a JD McDonagh y sobre todo a sus padres, sus allegados, porque el pobre parecía dos caras, ¿no? El personaje de Marvel, sí. porque el pobre, madre mía, la que se llevó, que por cierto, hay que decirlo más. Yo leo a veces de que JD McDonagh esto, que JD McDonagh no sé qué. JD McDonagh siempre está en los spots, estuvo con Randy Orton en las Wargames, ahora con Patrick Mahomes, Logan Paul y demás, que quiero decir, es un spot maravilloso. Sí. Hay que alabar más a JD McDonagh en ese sentido. Pero es una manera de atraer, digamos, casuals, y encima, claro, con Logan Paul… O sea, Prime es una bendición para WWE, vamos a decirlo. O sea, Prime te da patrocinador, que deja pasta, te da los iShow Speed y demás, que te dan atención mainstream, que fue el clip más compartido de WrestleMania, no lo olvidemos, sí. Y creo que esto de Patrick Mahomes lo va a ver mucha gente, sobre todo en Estados Unidos y en Kansas. O sea… Es que es un win-win. Y Logan Paul encima es un luchadorazo. ¿Qué más le podemos pedir? Incluso metiéndose en esa rivalidad que a mí me sigue sin convencer de Damian Priest y Jey Uso para Backlash, que veremos. El pronóstico es más incierto del que pensaba. Creo que está más abierto de lo que pensaba, sobre todo por la movida que hay en el Judgment Day. Sí, al final lo bueno que tenemos es el Judgment Day también en Raw, y eso nos indica que a lo mejor podemos tener algo con la Latino Wall Order, que se viene, pero se viene con Carlito. Entonces tienen que terminar esa historia, finish the story con Carlito. Y lo van a hacer en Monday Night Raw, y luego imagino que se separarán y veremos qué sucede, pero volvemos a tener a padre e hijo, a los Mysterio reunidos de nuevo en una marca, que a mí es algo que me gusta porque yo asumo que será, si no la última WrestleMania, la 41, no le van a quedar muchas más a Rey Mysterio. Quiero hablar un poco de la división femenina, porque Liv Morgan se ha postulado como una de las grandes retadoras a Becky Lynch. Becky Lynch recibió ese título después de ganar la batalla real, vacante por la lesión de Rhea Ripley. Tienes aquí varias opciones también interesantes, yo creo. Especialmente con la de Damage Control. Creo que Io Sky, incluso Dakota Kai, veremos qué pasa con Asuka y Kairi Sane cuando pierda los títulos por parejas, pero cualquiera de esas cuatro puede ser una buena retadora. Aquí aparece Nia Jax, que se ha ido a SmackDown, también Stratton y también Naomi, pero lo cierto es que, por lo menos, tengo la ligera sensación de que este draft nos ha ayudado a equilibrar un poco la balanza en la división femenina. Sí, porque ahora te salen muchas retadoras, incluso cuando vuelve a Rhea Ripley. Pasa todo lo contrario que pasaba hace un año. No te digo que ahora, no sé, Dakota Kai está a la altura de Rhea Ripley, porque eso es decir mucho, pero sí que es una retadora de la Upper Midcard que se puede elevar también luchando contra Rhea Ripley cuando vuelva. Y digo Rhea Ripley, pero ya no es la campeona, que es Becky Lynch. Y lo mismo digo con Becky Lynch, básicamente. O sea, es exactamente lo mismo. Pero creo que el plan a medio plazo va a ser Liv Morgan. Y de hecho, yo lo he puesto en Twitter, creo que el escenario ideal es Clash at the Castle, si es que vas a apostar por una Liv Morgan como heel. Porque ahora no lo sé. Creo que es como una twinner. Quiero decir, al final lo que hizo con Rhea Ripley es de heel. Vamos a decir, claro, para mí es de heel. Ahora está como de twinner, y ayer se lleva una victoria muy importante ante Nia Jax, que Nia Jax se va a ir a SmackDown, no le hace ningún tipo de daño. Y además hay distracción de Naomi y demás. Y yo creo que al final Liv Morgan queda como la retadora para Becky en el medio plazo, ¿no? Entonces yo creo que la historia al final tiene que ser Liv Morgan contra Rhea Ripley, y luego veremos, porque es verdad, o sea, al final Damage Control, incluso Lyra Valkyria le ganó, hay que recordar, le ganó a Becky Lynch en NXT. Sí. Esa historia yo creo que la van a recuperar. Y al final con este draft creo que sobre todo ganan mucho work rate en Raw, que eso faltaba bastante. Sí. ¿Qué le falta a Liv Morgan para ser campeona? Es una buena pregunta. A ver, creo que es buena en bastantes cosas. En muchas cosas me parece completa Liv Morgan, pero como que no me termina de destacar en ninguna que digas, no es una luchadoraza en el ring, tampoco en el micro, pero es buena. Liv Morgan en el ring es buena, o sea, lo vamos a decir así, no es que sea una luchadora que no cumpla. Entonces yo creo que igual le queda destacar en algo, o por lo menos en el personaje. Creo que están en el camino correcto igualmente, ¿eh? Creo que están en un muy buen camino con esta historia con Rhea Ripley para que sea campeona. Creo que le falta un mote. Parece una chorrada,
No, de verdad te lo digo. Porque Sí. escuchaba unas palabras en After the Bell de Corey Graves y estoy súper de acuerdo. Decía que le costaba mucho analizar o hablar en directo de Liv Morgan porque no tenía recursos. Porque hablaba de Liv Morgan y decía Liv Morgan y poco más. Tú te vas, por ejemplo, a Tiffany Stratton y parece una chorrada, pero Tiffy Time. Es el momento de Tiffy, ¿no? Ahora tenemos el tour de revancha, o el tour de venganza, mejor dicho, de Liv Morgan, que vale, eso está bien. Pero me parece que le falta algo más. Me parece que le falta establecerse algo más como una luchadora que tenga como varias caras. Puede parecer una tontería, pero me parece que es bastante relevante para entender el por qué Liv Morgan todavía no ha llegado al siguiente nivel, ¿no? Que a lo mejor requiere de alguna capa más, quizá un mote, quizá un freaking de Seth freaking Rollins, quizá, ¿no? Pues lo que te digo, ¿no? Tiffany Stratton sale y dice, ostras, la Barbie mazada, que si ahora es Tiffy Time, que si no sé qué, que viene Tiffany Stratton. Y me parece que Tiffany Stratton tiene eso que no tiene Liv Morgan, y no las estoy comparando a nivel cuadrilátero, a nivel personaje, porque son muy diferentes, pero creo que le falta algo a Morgan. Aún así, creo que es la que está mejor posicionada para quitarle el título a Lynch. Pero fíjate una cosa, lo que has dicho creo que no es ninguna tontería, porque Becky Lynch, piensas en Niman. En Rhea Ripley piensas en Mami. Me parece una tontería, pero creo que los grandes luchadores es como de Texas Rattlesnake con Stone Cold Steve Austin, ¿no? Pero es que eso pasa. Con Liv Morgan piensas en Liv Morgan. Y claro, eso no, o sea, que eso es igual, le falta exaltarse. Creo que le falta exaltarse de alguna manera, porque al final Liv Morgan sigue siendo un personaje que es, ¿cómo decirlo?, propio de Liv Morgan y no se externaliza tanto. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que esos personajes se externalizaron y se queda un concepto. Con Liv Morgan no pasa. Me da esa sensación. Sí, pero jefe tribal, el jefe de la mesa, el People Champion. Bueno, es que tienes 1000 ejemplos de grandes luchadores, ¿no? Es que te vas a cualquier luchador, te vas a de los grandes. Por ejemplo, Shawn Michaels, ¿no? El Heartbreak Kid, o te vas a Triple H, que es The Game, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con Liv Morgan no me pasa. Yo creo que ahí habría que trabajar algo y a partir de ahí yo creo que puede verdaderamente romper el techo de cristal, que ya lo rompió en su día, aunque me da la sensación de que se volvió a construir, con lo cual hay que volverlo a romper. Hay luchadoras que no han sido drafteadas: Alexa Bliss, Carmela, Charlotte Flair, Nikki Cross, Raquel Rodríguez, tenemos a Rhea Ripley por ahí también, a Shotzi, a Sonya Deville, Tamina. ¿Alguna de estas te apetece que vaya a Raw? Yo creo que alguna debería ir, ¿no? Quizá Raquel Rodríguez, Rhea Ripley, Charlotte Flair ya sabemos que irá a SmackDown porque ahí es donde ha ido Andrade, pero parece, ¿no?, que quizá Raquel Rodríguez y Rhea Ripley podrían ser buenas opciones. Incluso Sonya Deville, aunque creo que Sonya Deville en los dos rosters encajaría bien. Y Alexa Bliss, a ver, es que estamos ahí en el Unkelhoudismo, ¿no? Que no. Sí. El Unkelhoudismo, que es el sucesor de Schrödinger, que no sabemos si es I o es A. O sea, ese plan. Puede ser las dos cosas. Que por cierto, ¿te ha sorprendido que Braun Strowman apareciese normal, sin formar parte de ese Wyatt Six o Five o lo que sea que vayamos a tener? A ver, yo lo metí en el saco. Quiero decir, si Eric Rowan está cerca de WWE como parece y al final Braun Strowman estuvo en la Wyatt Family con él y quiere hacer una refundation, ¿no?, de la Wyatt Family, a mí yo me lo esperaba, a Braun Strowman. Ahora, al final ahora es el pana de Jey Uso. Bueno, a ver cuánto dura este personaje. Pero bueno, Braun Strowman también fuera de ahí es un buen luchador para López Midcard. O sea, puede ser campeón Midcard, puedes retar por un título mundial y no pasa nada. Es que Braun Strowman, yo siempre lo digo y lo pensé el otro día, es uno de los luchadores más infravalorados en la última década en WWE. Y también menos aprovechados, porque es que me parece un luchador que tiene porte y tiene reacción y tiene nivel in ring también. Sí, yo ya te digo, hay cosas que se pueden sacar de este Raw en líneas generales. Me parece que han hecho un buen trabajo con el draft, si es que eso significa algo que yo lo dudo bastante, reitero. Pero bueno, veremos qué acaba sucediendo. Tío, un abrazo, pasa súper buena semana, que ya estamos en semana de Backlash, así que a tope con ello. Disfrútalo tú, que vas a León, ¿eh? Me alegro un montón y pásalo bien. Disfruta. Amigos, amigas, recuerden que mañana no hay podcast, que mañana es el Día del Trabajador y nosotros como buenos trabajadores nos vamos a tomar nuestro merecido descansito, ya preparándonos para Backlash, ya preparándonos para todo lo que se viene a nivel de contenido en Último Hombre en Pie. Estad atentos al podcast, sobre todo si no sois mecenas os recomiendo que os apuntéis al carro, porque vamos a tener a lo largo de esta semana y sobre todo la que viene
bastante contenido, yo creo, para mecenas, a nivel de entrevistas, a nivel de cositas, a nivel de contenido exclusivo, y también en YouTube, si puedo publicar algo en formato vídeo, lo voy a hacer, con lo cual... muy atentos, estén muy atentos, como también estaremos atentos a lo que pasa esta noche en NXT Spring Breaking, porque tenemos a Oba Femi contra Ivar, que me parece un combatazo por el título norteamericano, a Axiom y Nathan Fraser defendiendo sus títulos por parejas contra Authors of Pain. Tengo miedo, amigos, esperemos que Axiom y Nathan Fraser retengan, pero ya veremos qué ocurre con Authors of Pain. Tenemos un Tyson Dupont y Tariq Igwe contra rivales que no conocemos, pero ojo, cuidado, si no los habéis visto en NXT Level Up, son luchadores muy altos, muy corpulentos y muy rápidos, cuidadito. Un Thea Hale contra JC Jane y un Rich Holland contra Son Spears, mamma mía. Y luego un combate que posiblemente es el que más me apetezca de todos, Natalia contra Lola Vice en un NXT Underground, que es básicamente, para los que vengáis de las independientes, un combate estilo Bloodsport. Solo puedes ganar por KO o sumisión, no hay cuerdas, solo hay los postes del cuadrilátero, y a partir de ahí a disfrutar, amigos, ¿no? No lo comentaremos mañana, que estamos de fiesta, sino que seguramente lo comentemos el jueves. Aún así, aunque yo esté fuera, esté en Backlash intentando traer todo contenido interesante con luchadores, quiero recordaros que el viernes vamos a seguir teniendo podcast, aunque yo no esté por aquí, el jueves también más de lo mismo, así que nada. Disfruten, que no hay problema, que seguimos aquí al pie del cañón, estemos o no estemos, da igual, el espacio-tiempo es una maravilla y nosotros nos vamos a adaptar a todas las circunstancias. Como vosotros, que me dejáis también vuestros comentarios, no sin antes yo recordaros que por 1,49 tenéis esos episodios para mecenas, vais a tener ese contenido exclusivo de Backlash con luchadores, y además también esta semana, el sábado, vais a tener un Regreso al Futuro Unforgiven 2006, el show de retiro de Trish Stratus, ese combatarro de John Cena contra Edge, TLC y un montón de cositas más que pasaron en ese show, así que eso para mecenas esta semana, y todo lo de la hemeroteca y los artículos que publicamos antes para mecenas y el contenido exclusivo de Discord. Hay un montón de cositas ahí para suscribiros por menos de lo que cuesta un café. Ahora sí, amigos y amigas, vuestras preguntas. Alguien me preguntaba ayer sobre las caídas de la máscara y cuál te gustó más o cuál te parece más importante, y he estado repasando porque no lo tenía en absoluto nada claro, y la verdad no soy un gran entendido de caídas de máscaras, pero supongo que tiene que estar por ahí la del hijo del fantasma, ¿no? Seguramente, o la del Dr. Wagner Jr., o posiblemente la de Pentagón, ¿no? En fin, hay algunas interesantes. Me decís también, Aldo Chávez, el hecho de que haya pocos cambios de marcas en el draft va a beneficiar que los luchadores tengan un sentido de pertenencia. Esperemos que eso sea así. Leonardo dice, Ilias Raw, todos emocionados, pero el próximo lunes sale con nuevo tema de entrada con personaje heel ruso con bandera en mano. Ojalá que no. No estamos en ese régimen de Vince McMahon en el que creo que efectivamente eso sí podría ocurrir. Daniel Grajales, ¿por qué crees que la escena indie británica tiene tantos casos turbios detrás? Jack Gallagher, El Ligero, Travis Banks, Marty Scurll, entre otros. No sé, quizá porque no se pueden contener, quizá porque algunos son imbéciles, quizá por todo. No lo sé, el Speaking Out sacó a muchísima gente de la escena británica que se sobrepasó en acciones, y algunos incluso están en litigios. No tengo ni idea, pero se ha perdido mucho talento por culpa de la estupidez humana, y esto es así. De José Humanes, que dice que yo defiendo a Death Rebel. Madre mía, José, ánimo. Ánimo, te acompaño en el sentimiento. Daniel Andrés Paz, esperemos que cuando leas esto el draft de Raw haya sido más decente que el del viernes. Lo ha sido. ¿Dónde podemos seguir tu cobertura en Backlash en caso de que la hagas? Pues lo que he dicho, ¿no? Voy a estar aquí en el podcast con episodios para mecenas, y también voy a estar en YouTube. Si buscáis SR Alex Gómez o Alejandro Gómez, ahí os va a salir sin ningún tipo de problema. Jefferson Pardo, ¿en los 5 años de All Elite Wrestling han tenido un pay-per-view malo? Yo creo que algunos sí, pero muy pocos. Es una barbaridad, ¿eh? Creo que algunos sí que fue bastante mediocre. Un Double or Nothing, si no me equivoco, de la pandemia. Puede ser el de Anthony Ogogo. Me estoy equivocando, no recuerdo. Alguno de esos me quiere sonar, pero vamos. Los All Elite Wrestling y los pay-per-views es una maldita maravilla. Beto, buenas, señor de los podcasts. ¿Qué te pareció que Nick Nemeth se coronara megacampeón de AAA? Lo comenté un poco ayer. Sorpresa absoluta, no me lo esperaba. Y la verdad es que Triple Manía, me he visto 2 o 3 combates, los 3 últimos. Qué bochorno, la verdad. Vaya show. F. Cor Ruiz. Hola, Alex, muy buen episodio como siempre. ¿Sabes qué pasó con el documental de WrestleMania Behind the Curtain? No sé si llegó a salir. Pues no ha llegado a salir, lo que no entiendo por qué lo presentaron para el miércoles después de WrestleMania si no lo tenían listo, macho.
Es que no tiene ningún tipo de sentido. No lo han emitido todavía. Estamos a la espera. Pero bueno, Chamego dice: quiero ver la lucha libre de tu país. ¿Qué me recomiendas para empezar? Ostras, qué buena pregunta. Pues mira, te recomendaría algún show de lucha libre Barcelona, sobre todo para que alguno que tengan de colaboración con Rev Pro, por ejemplo, con algunos luchadores que vengan de fuera, para que así veas el talento que hay con luchadores ya bastante bien contrastados. Así que eso es el que te recomiendo. Jorge Carrillo: Santiago tenía razón, no fue emocionante el draft del viernes pasado. Bueno, yo también lo dije, ¿eh? O sea, un abrazo a Santiago por eso. User: tanto potencial que tiene el draft y no lo hacen para nada bien. Bueno, una estafa. Dice, pero no sé si es una estafa. Ya lo veremos con el paso del tiempo. Diego de Moon dice: ¿aburres, amiguito? Pues, amigo, pues no habrá contenido en el mundo para no aburrirse. Y Johnny es la contraposición, el yin y el yang, que dice: buen vídeo, que Dios te bendiga, hermano. Así que muchísimas gracias. Y la última, José Pineda, que dice: ¿puedes dejarte un popular opinion del wrestling en Europa? Mi unpopular opinion es que el wrestling en Europa no ha crecido en muchas ocasiones por culpa de los propios luchadores. Así que Ibrumario nos dice: ¿qué libro sobre lucha libre recomendarías? Y yo te voy a recomendar el de la historia de la lucha libre de mi amigo Luis, de Fabulous Jobbers. Si merece muchísimo la pena. Es un libro sobre la historia de la lucha libre en España. Así que nada, amigos, yo por mi parte me marcho. Como siempre, mañana no hay podcast, pero jueves sí. Ahí os espero. Y sobre todo comentaros que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez, que hoy voy a estar en Twitch. Hoy voy a estar en Twitch a las 6:15 de la tarde en SIR Alex Gómez, así que ahí os espero, y haciendo la previa a las predicciones de Backlash. Y que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como sí tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y ¡woo!